Por las mañanas, las calles de París parecían un catálogo viviente de honor. Por el cuello y el escote, se podía saber cuánto valías para el Estado. El ancho del encaje, la altura del cuello alto, la profundidad del escote, la longitud de la cola, la cantidad de plumas en el sombrero. Todo eso hacía tiempo que había dejado de ser solo una cuestión de gusto. Se había convertido en un documento de estatus. En el papel se escribía sobre la modestia y el orden en la vestimenta, pero en realidad por la ciudad deambulaban adultos con varas de medir, libretas y la autoridad para convertir 1 centímetro de terciopelo de más en una multa. El honor en el cuello, la cartera en el escote. Así era la anatomía cotidiana del poder bajo Valois. Saludos a los espectadores y gracias por su atención. Escriban desde dónde ven esta historia y qué temas sobre el control de la apariencia y la vestimenta les parecen más inquietantes y claramente injustos. Les deseo una escucha tranquila, pero atenta. Y ahora veamos cómo, bajo las palabras sobre la lucha contra el lujo y el libertinaje, se escondían objetivos completamente diferentes. El control del estatus, el dinero, y aquellos que ganaban dinero con las telas y las tijeras. En las ordenanzas francesas de los últimos Valois, la ropa se convierte no solo en una costumbre, sino en una categoría jurídica. En las listas aprobadas en nombre del rey, se prescribía quién podía llevar oro en la tela, quién tenía derecho a un determinado ancho de ribete de piel, a qué plumas y piedras podía aspirar un adulto de una u otra clase social. En algunos puntos se prohibía directamente a los simples ciudadanos llevar medias de seda o capas de terciopelo. En otros, se limitaba la longitud de las colas de las mujeres, la profundidad del escote y el número de aberturas en las mangas. Sobre el papel se hablaba de moderación, rango apropiado y prevención del exceso. Pero al lado, en los libros de multas, se registraban cifras muy diferentes. Las sumas que los ciudadanos y la pequeña nobleza pagaban por el derecho a infringir o eludir este sistema. En estos mismos documentos aparece la figura del inspector. No se trata de un guardián de las buenas costumbres de cuento de hadas, sino de un hombre adulto con autoridad para detener a alguien en la calle, medir la longitud de la manga, calcular a ojo el coste de la tela y anotar la infracción. Su poder se basa en la ambigüedad. Las leyes están redactadas en términos generales, y es él quien tiene que aplicarlas. Una fila de botones de más, una tira de piel de más, un escote demasiado atrevido, en su opinión, y ya se puede incluir el nombre en la lista de deudores. Para las personas que viven de la artesanía, esto supone un riesgo constante. Un pedido que satisfaga al cliente puede convertirse en una multa ese mismo día. Según la leyenda, las leyes suntuarias tenían por objeto frenar la libertinaje y el lujo. El mito habla de reyes que supuestamente intentaban proteger las costumbres de sus súbditos de la tentación de la ropa llamativa, de la preocupación por los pobres, a quienes no debía molestar el exceso de los ricos. Pero si se analizan en profundidad los textos de las ordenanzas y la contabilidad de las multas,
se obtiene una imagen diferente. Las prohibiciones marcan claramente la frontera entre quienes tienen derecho a parecer superiores y quienes deben permanecer visualmente modestos. La ropa se convierte en un pasaporte visual de la clase social, y cualquiera que intente falsificar ese pasaporte con la ayuda de la tela se expone a ser castigado. Bajo el reinado de Valois, esto es especialmente notable en las ciudades donde crece la clase de burgueses ricos. Pueden permitirse seda, pieles y encajes caros según su bolsillo, pero no siempre según la ley. Las listas de infractores muestran a comerciantes adultos, maestros artesanos, notarios y sus esposas, multados por parecerse en su vestimenta a personas de rango superior. La fórmula suena como una condena moral, pero en esencia refleja la inquietud de la antigua nobleza. Si cualquiera que se haya enriquecido puede parecer un noble, el sistema visual de diferencias deja de funcionar. Las ordenanzas se convierten en un intento de consolidar la distancia entre los que nacieron en una determinada clase social y los que se acercaron a ella con dinero. En la corte, mientras tanto, todo está organizado de forma aún más cínica. Quienes suministran telas, pieles, encajes y plumas a la Casa Real comprenden perfectamente el valor de cada letra de las ordenanzas. Los proveedores de la corte y los sastres de la corte están interesados en que parte del lujo solo sea accesible a través de ellos. Si una ordenanza prohíbe un determinado tipo de acabado, a todos, excepto a aquellos que tengan un permiso real explícito. Esto significa que cualquiera que quiera destacar se ve obligado a buscar la forma de obtener ese permiso a través de aquellos que están más cerca del trono. Las palabras sobre la modestia se convierten en un instrumento de monopolio. Ciertos tejidos, estilos y adornos se convierten en un privilegio que se puede otorgar y retirar. Esto se refleja en los conflictos internos en el ámbito de la artesanía. Los sastres, sombrereros, bordadores y peluqueros viven bajo una doble presión. El cliente exige moda, cola larga, cuello alto, peinado complejo con adornos. La ley exige moderación. Si el artesano cumple demasiado literalmente el deseo del cliente, se arriesga a recibir una multa o incluso una prohibición temporal de trabajar. Si es demasiado cauteloso, perderá al cliente, que se irá a un maestro más atrevido. En los archivos de los tribunales municipales se registran las quejas de los artesanos por la interpretación arbitraria de las ordenanzas por parte de los inspectores. Un mismo modelo es considerado admisible por un inspector y motivo de sanción por otro. La situación se vuelve especialmente difícil para aquellos que trabajan directamente con el cuerpo. Barberos y peluqueros. Las normas suntuarias no solo se refieren a las telas, sino también al cabello, las barbas y los sombreros. La profundidad del escote, la altura del peinado, la longitud de los rizos, todos estos elementos pueden considerarse adornos
inapropiados. Cuando el inspector entra en el taller, todos los clientes adultos y todos los maestros corren un riesgo. En algunos casos se multa al cliente, en otros al maestro que contribuyó a la infracción. Como resultado, precisamente aquellos que se ganan la vida con esta apariencia controlada son los más dependientes de las personas con la vara de medir. Bajo la capa de conversaciones sobre la humildad, se esconde un sistema muy material. En los libros de multas se registran cuidadosamente las cantidades recibidas de los infractores. Este dinero va a parar a las arcas municipales, al mantenimiento de los funcionarios y a la parte que corresponde a quienes participan en las inspecciones. Cuanto más flexible es la interpretación del concepto de exceso, más motivos hay para imponer multas. Por lo tanto, en la práctica, las leyes que supuestamente tienen por objeto frenar el lujo se convierten en una fuente de ingresos constantes para el fisco. Un adulto que en algún momento se permitió un elemento superfluo en su vestuario puede pagar durante años por intentar ascender visualmente por encima de su rango en la escala social. El mito de la lucha contra el libertinaje se sustenta en sermones y textos moralistas. En ellos, la ropa siempre se relaciona con la moral. Un escote demasiado abierto supuestamente conduce al libertinaje, una tela demasiado rica a la soberbia, y un color demasiado brillante a la violación del orden. Pero en los documentos, donde se cuenta cuántas veces se detuvo a una mujer por el ancho de la manga, o a un hombre por llevar piel prohibida en el cuello, se escucha otra lógica. Aquí no es tan importante la supuesta pureza interior como la correspondencia externa con la clase social. Una persona puede llevar una vida tranquila y austera, y sin embargo, ser multada por un encaje que estaba a su alcance, pero que no estaba a la altura de su nivel. Los propios súbditos aprenden rápidamente esta ambigüedad. En las ciudades surge una cultura clandestina de elusión de las normas suntuarias. Algunos encargan ropa de tejidos prohibidos, pero la tiñen de un tono menos llamativo. Otros esconden joyas caras bajo capas, mostrándolas solo en espacios seguros. Algunos llegan a acuerdos con inspectores concretos, que hacen la vista gorda ante ciertos detalles a cambio de un pago extraoficial. Así, la modestia en el vestir no se convierte en una verdadera eliminación del lujo, sino en un mercado de pequeños privilegios y excepciones parciales, en el que cada adulto compra un poco más de derecho a la visibilidad. En este contexto, las protestas de los artesanos parecen un intento de defender no tanto la moral como la autonomía profesional. Los sastres y peluqueros se quejan de que las leyes están redactadas por personas alejadas de la práctica y aplicadas por quienes no comprenden bien la tecnología. Señalan que el verdadero valor de la ropa no viene determinado por el ancho del cuello, sino por la calidad del tejido y la mano de obra, y que las medidas suntuarias afectan a la maestría, no a la extravagancia. Pero sus voces rara vez llegan a quienes redactan las ordenanzas. Allí no se tiene en cuenta el trabajo real, sino los símbolos,
que cada cuerpo adulto esté envuelto en un signo de estatus estrictamente definido. Es precisamente en este sistema donde se hace evidente la brecha entre el mito y el documento. El mito dice que los Valois intentaron detener la libertinaje y los excesos mediante leyes sobre la vestimenta. Los documentos muestran un trabajo sistemático para consolidar las fronteras entre clases, organizar un flujo constante de multas y mantener los privilegios de quienes deciden quién puede llevar determinados signos de lujo. La modestia en el vestir no tiene que ver con la virtud, sino con el control sobre el cuerpo, sobre la cartera, sobre la visibilidad en la multitud urbana. Y cuanto más cuidado está el cuello, más claro se ve quién lleva las riendas. A nivel de la corte, las ordenanzas suntuarias nunca nacieron de la moral pura. Alrededor de Valois existía un estrecho círculo de proveedores, funcionarios y artesanos de la corte que entendían que cualquier norma sobre la vestimenta podía convertirse en un filtro para el dinero. Las prohibiciones de determinados tejidos y acabados aseguraban los pedidos más caros a quienes ya tenían acceso a la economía real. Las fórmulas sobre la modestia y el orden encubrían una simple tarea: evitar que los ricos burgueses y los nobles provinciales se acercaran visualmente a la antigua nobleza y entregaran su dinero a otros comerciantes. Las ordenanzas se publicaban en series, se complementaban y se confundían. En un documento se limitaba la longitud de la cola de los vestidos de las mujeres adultas de determinado origen. En otro se prohibían los adornos para quienes no pertenecían a la clase alta. Y en un tercero se recordaba la inadmisibilidad de los escotes demasiado abiertos. Como resultado, los inspectores de las ciudades tenían casi total libertad de acción. Los magistrados municipales recaudaban multas y demostraban su celo ante la corona, y el golpe recaía sobre quienes vivían del oficio: sastres, tintoreros, comerciantes de telas. Cada estilo demasiado atrevido se convertía en un riesgo de perder no solo dinero, sino también clientes. Los sastres y peluqueros se encontraban en conflicto directo con este sistema. Sus ingresos dependían del deseo de los clientes de destacar, pero cualquier detalle llamativo podía considerarse una infracción. En los registros gremiales aparecen quejas de que los inspectores miden a ojo. Un inspector considera que una manga es adecuada, otro multa por el mismo modelo. Los maestros eran castigados junto con los clientes, y el oficio aprendió poco a poco a ocultar el lujo en los pequeños detalles: elementos desmontables, adornos que se podían quitar antes de salir, peinados que se simplificaban rápidamente si era necesario. Oficialmente, la ley exigía modestia, pero en la práctica obligaba a los adultos a vivir en un cálculo constante. Cuán peligroso era cada centímetro de tela. La retórica religiosa aumentaba la presión. Los predicadores asociaban los vestidos lujosos, los peinados altos, y los escotes no solo con la soberbia, sino también con una amenaza al orden público. En un contexto de guerras, epidemias e impuestos, resultaba conveniente afirmar que las desgracias provenían de los excesos de los súbditos.
pero las listas de multas muestran otra cosa. Se castiga sobre todo a quienes traspasan la línea del estatus y no a quienes realmente desafían la modestia. El cuello, la cola y la cantidad de adornos se convierten en una medida de clase. La depravación no significa la pérdida de la castidad, sino el intento de un ciudadano rico de parecer un noble. Cuantas más quejas se acumulaban sobre la arbitrariedad de los inspectores y la corrupción, más se veía obligada la autoridad a poner orden al menos en el propio sistema de control. En las nuevas ordenanzas aparecen intentos de fijar multas fijas, de establecer quién y cómo tiene derecho a medir la ropa, cómo apelar contra el exceso de celo del inspector. Esto no anula el objetivo: mantener un orden jerárquico visible a través del traje, pero convierte el honor por el cuello en un mecanismo más formalizado. La modestia sigue midiéndose con la tela y el escote, pero en lugar de la pura arbitrariedad, cada vez se utilizan más las normas y las apelaciones para que los codos a ojo sean menos y el control sobre el estatus y el dinero permanezca en las mismas manos. El control sobre la ropa se convirtió cada vez más en una fuente constante de conflictos entre la economía real y la moral de la corte. Los proveedores de telas y pieles comprendieron que cada nueva prohibición creaba una demanda artificial. Si a los plebeyos se les prohibía llevar un determinado color o tipo de acabado, todo el comercio de ese producto quedaba restringido a aquellos que oficialmente podían permitírselo. Por lo tanto, se formaron mercados invisibles de influencia en torno a las ordenanzas reales. Algunos maestros conseguían excepciones para sus productos, otros sobornaban a los funcionarios para suavizar las restricciones sobre los tejidos traídos de determinadas regiones. Al mismo tiempo, crecía el malestar entre los gremios de la ciudad. Los sastres se quejaban abiertamente de que se les exigía lo imposible: coser un vestido que hiciera lucir digna a la clienta, pero que no fuera demasiado caro; no infringir las normas, que cambiaban cada año; que el inspector no decidiera que su trabajo era demasiado cortesano para la clase media. Por miedo a las multas, los maestros redujeron su surtido, perdieron clientes e intentaron leer las ordenanzas como se leen los textos judiciales, buscando ambigüedades para no equivocarse. Aunque sobre el papel las leyes tenían como objetivo combatir la soberbia, en los protocolos de los magistrados municipales se ve otra cosa. La mayor parte de las sanciones se referían a quienes intentaban ascender en la escala social. Los artesanos ricos eran multados por llevar adornos de piel, las viudas de los comerciantes por llevar mangas demasiado largas, las hijas adultas de los comerciantes por llevar adornos que en otro barrio se consideraban perfectamente aceptables. La depravación de la que hablaban los predicadores solía significar simplemente que una persona no vestía según el rango que le correspondía. Pero fue precisamente en torno a estas multas donde se desarrolló una economía aparte. Los inspectores recibían una parte de las sanciones. Los gremios se enfrentaban a la amenaza de perder sus privilegios, y los funcionarios tenían la oportunidad de intervenir
en disputas privadas. La ropa dejó de ser un reflejo del gusto y se convirtió en un documento de pertenencia. Cada cuello, cada broche, cada capa de tela convertían el cuerpo de un adulto en un pasaporte social. Y cuanto más aumentaba la tensión entre los ciudadanos y las autoridades, más claro quedaba que no se trataba de moralidad, sino de preservar la antigua jerarquía, que ahora se medía no con la espada y el parentesco, sino con la longitud de la cola y el precio de la piel. Los ciudadanos intentaban resistirse discretamente. Algunos encargaban vestidos dobles, cuya capa superior se podía quitar fácilmente cuando aparecía el inspector. Otros ponían de moda tejidos más sencillos para destacar el buen gusto en lugar del estatus social. Otros acordaban con los sastres costuras ocultas que permitían cambiar la silueta sin infringir la ley. Estos pequeños trucos dejaron huella en los libros de contabilidad. Aparecen extrañas expresiones como vestido con elementos ocultos o forro que se puede quitar si es necesario. La ley exigía modestia, pero la vida exigía flexibilidad. Fue precisamente en este periodo cuando los proveedores más influyentes de la corte comenzaron a intervenir en la redacción de las nuevas ordenanzas. No actuaban abiertamente, pero sus intereses se adivinaban en los detalles. Prohibir las telas baratas que se parecían a las caras. Restringir el acceso a los tintes importados del extranjero. Reservar ciertos estilos para la alta nobleza. Lo que se denominaba protección de las costumbres se convirtió en un mecanismo privado del mercado. La modestia en el vestir se transformó en un instrumento de control, no sobre los cuerpos, sino sobre quién podía ganar dinero y cómo debía verse ante los ojos del poder. En las ciudades se producían cada vez más disputas entre artesanos y funcionarios, porque las normas suntuarias se volvían demasiado difíciles de cumplir. Los sastres se quejaban de que cada inspector interpretaba las normas a su manera. Uno consideraba inadmisible un determinado color, otro, el ancho de la manga, y otro, el número de pliegues del cuello. Para los maestros, esto se convertía en un riesgo constante. Un pedido de un vestido gris podía ser motivo de multa si algún supervisor decidía que la tela parecía demasiado lujosa. Debido a esto, la gente acudía cada vez más a los tribunales municipales, y en las actas comenzaron a aparecer casos en los que no se discutía el estilo en sí, sino la arbitrariedad de quien lo evaluaba. Las autoridades parisinas, al ver el aumento del descontento, intentaron unificar el control bajo una sola fórmula: modestia según el estamento. Pero esta fórmula solo aumentó el caos. Ahora los inspectores no tenían que determinar la longitud de la cola, sino en qué medida una persona se correspondía con su lugar en la sociedad. Para los artesanos, esto se convirtió en una trampa. La ropa debía mostrar riqueza para atraer a los clientes, pero no tanta como para despertar sospechas.
Fue entonces cuando los sastres y peluqueros comenzaron a unirse en sindicatos informales, tratando de elaborar su propio conjunto de reglas para protegerse de los caprichos de las autoridades. Sin embargo, el problema era más profundo. Dentro del propio sistema de control, surgieron intereses contrapuestos. Algunos inspectores buscaban ampliar sus poderes, mientras que otros intentaban reducir la presión sobre las ciudades para evitar disturbios. Las funciones de voluntad comenzaron a depender de ambiciones personales y conexiones corruptas. En varias investigaciones se registraron casos en los que los inspectores declaraban prohibido un servicio para obtener un soborno a cambio de clemencia. Estos episodios rara vez se hacían públicos, pero sus huellas son visibles en los libros de contabilidad. Los ingresos de algunos supervisores aumentaban repentinamente y las multas crecían de forma rápida y desigual. Al mismo tiempo, crecía el malestar entre las mujeres, que eran las más afectadas por los nuevos controles. Se les imponía la obligación de representar a la casa con su apariencia, y eran precisamente sus ropas las que más a menudo se sometían a inspección. En los diarios y cartas se conservan las quejas de mujeres adultas que se veían obligadas a ocultar los adornos o a encargar diferentes versiones de un mismo vestido para diferentes salidas. El sistema, proclamado en nombre de la moral, convertía de hecho el vestuario femenino en un campo de riesgo burocrático. Un error en la elección de la tela podía acarrear una humillación pública y una sanción económica. En ese momento, los sastres y los fabricantes de joyas comenzaron a resistirse abiertamente. Presentaron peticiones colectivas exigiendo que las normas se formularan con claridad y no dependieran del criterio del inspector. Sus argumentos sonaban como una acusación. Si el poder castiga por una tela que él mismo permitió comprar, entonces el problema no es la moral, sino el deseo de mantener a los artesanos en dependencia. Estas peticiones no siempre fueron aceptadas, pero crearon una presión que obligó a la administración real a revisar las instrucciones de sus supervisores. Es entonces cuando aparece un nuevo motivo en los documentos. Las quejas de las ciudades, cansadas de que el control de la vestimenta distrajera a la gente de los problemas reales. Enfermedades, impuestos, escasez de pan. Los magistrados señalaron que los inspectores empezaron a recorrer las calles con más frecuencia que los recaudadores de impuestos. En una anotación se indica que en un mes se impusieron más multas por vestimenta inadecuada que por infracciones de las normas comerciales. Esto dejaba demasiado claras las prioridades de las autoridades. Cada vez era más fuerte la sensación de que el sistema de normas suntuarias se había extendido no por el orden, sino por el beneficio de quienes vivían de él. Y cuanto más se hablaba de defender las buenas costumbres, más evidente se hacía que la base de este control no era la moral, sino el dinero, el coste de la tela, el número de multas, la parte del inspector. Para los adultos que vivían dentro de esta maquinaria, la modestia en el vestir se convertía en un lenguaje obligatorio de sumisión, y no en una virtud. Con el tiempo, las quejas acumuladas comenzaron a cambiar
la propia estructura de control. A la oficina llegaban peticiones de los magistrados municipales, los gremios de artesanos y familias individuales, y en estos documentos se hablaba cada vez menos de moral y cada vez más de arbitrariedad. Los magistrados escribían sobre artesanos adultos que se arruinaban por las multas impuestas por la tela comprada a los proveedores de la corte, sobre viudas que perdían su último vestido, porque el inspector consideraba que la cinta o el adorno eran superfluos, sobre sastres que se negaban a aceptar pedidos para no arriesgarse. En respuesta, la administración real se vio obligada a hacer lo que inicialmente no había previsto: introducir normas descritas no con sermones, sino con medidas. Aparecieron ordenanzas más detalladas, en las que se intentaba finalmente fijar parámetros concretos: la longitud de la cola, la anchura de la manga, el tipo de cuello y el número permitido de adornos en función del estamento social. Para los nobles, unos límites; para los burgueses, otros; para los artesanos, otros. Todo ello iba acompañado de tablas de multas, en las que a cada infracción se le asignaba una cantidad que debía pagar el infractor y una parte que correspondía al inspector. Las pocas listas que se conservan muestran lo mezquino que era todo esto. Se multaba por separado por llevar adornos excesivos en el sombrero, por separado por llevar una tela considerada demasiado fina para la clase social, y por separado por llevar un cuello cuya altura superaba la permitida. Al mismo tiempo, se introdujeron procedimientos de apelación. Los ciudadanos y los artesanos obtuvieron el derecho formal de quejarse de las acciones de los inspectores ante el Consejo Municipal o ante una instancia especial de la Corte. En las actas de estos procedimientos se conservan casos en los que se consideraron excesivas las sanciones, en los que se descubrió que el inspector se había excedido en sus funciones o había exigido un soborno a cambio de indulgencia. A veces se destituía a estas personas, otras veces simplemente se las trasladaba a otro puesto. Pero el mero hecho de que se presentaran apelaciones demostraba que el sistema empezaba a causar demasiado malestar como para dejarlo sin medidas de seguridad. Es revelador que en algunas ciudades la iniciativa no solo partiera de los afectados, sino también de los propios sastres. Estos insistían en que, junto con los representantes del poder, se aprobaran modelos de ropa admisibles para las diferentes clases sociales. En los documentos se pueden ver descripciones de reuniones en las que los maestros adultos discutían con los funcionarios sobre el ancho de las mangas, el número de pliegues o la forma del cuello. Para los sastres, no se trataba solo de una cuestión profesional, sino también de una forma de protegerse de las acusaciones de corrupción mediante la vestimenta. Si el estilo se aprobaba de forma conjunta, al inspector le resultaba más difícil declararlo una infracción para imponer una multa. Poco a poco, en las ordenanzas se oían cada vez menos llamamientos a frenar la libertinaje, y aparecían cada vez más fórmulas sobre mantener el orden y la distinción de clases. En la práctica,
Esto significaba que el lenguaje moral con el que se había comenzado servía ahora de fondo, y la esencia se reducía a la estabilización de las diferencias sociales visibles. Las telas, las plumas y la altura del escote se convirtieron en marcadores de rango, y su control en un instrumento para gestionar la envidia y la inquietud dentro de la sociedad. Si se prohíbe a un comerciante llevar lo que corresponde a un noble, se reduce el riesgo de que su riqueza se perciba como un desafío abierto. Al mismo tiempo, las autoridades reconocieron gradualmente que un campo demasiado amplio para las evaluaciones subjetivas destruía el sistema mismo. En las nuevas instrucciones se ordenaba a los inspectores que no se basaran en su sentido personal de la decencia, sino en modelos y listas aprobados. Se conservan referencias a cómo se creaban listas resumidas especiales para este fin, qué tejidos y adornos se permitían para cada clase social, qué estilos se consideraban aceptables. No se trata aún de una norma técnica moderna, pero ya es un paso adelante desde la aproximación hacia un conjunto de reglas más predecible. Para las personas que vivían bajo este control, los cambios se percibían al mismo tiempo como un alivio y como un recordatorio de los límites. Por un lado, aparecía la oportunidad de comprender de antemano qué atuendo no causaría problemas, qué decoración era admisible en una boda o una fiesta, dónde terminaba la exhibición permitida de riqueza. Por otro lado, se hizo evidente que la ropa había dejado de ser una simple elección personal. Se había convertido en parte de una red administrativa en la que cualquier elemento podía interpretarse como una declaración de estatus y por lo tanto como un motivo de intervención. Y sin embargo, incluso en esta máquina bien engrasada, seguía habiendo grietas. Las fiestas, los bailes de máscaras y las reuniones privadas en la corte se convertían regularmente en zonas de suspensión temporal de las restricciones, donde los hombres y mujeres adultos se permitían salirse de los límites de las ordenanzas. Estos episodios rara vez quedaban registrados en los documentos, pero nos los recuerdan las descripciones de las fiestas de la corte. Tejidos sofisticados, acabados lujosos, plumas, adornos que claramente superaban las normas. Así se manifestaba la contradicción habitual. Quienes creaban y mantenían el sistema de modestia en el vestir, lo infringían ostentosamente de vez en cuando, demostrando que, para ellos, las normas eran ante todo un instrumento para controlar a los demás. Con el tiempo, el mito de las leyes suntuarias se consolidó de una forma conveniente. Supuestamente, el poder luchaba contra el libertinaje, salvaba a la sociedad de la decadencia moral y evitaba que la gente cayera en el lujo excesivo. En este panorama, los funcionarios parecen guardianes de las buenas costumbres y los súbditos, aquellos a quienes hay que proteger de sus propias tentaciones. Pero los documentos que quedan en los archivos muestran una verdad más fría. En las ordenanzas y listas de multas se ve que la atención se centraba no en pecados concretos, sino en la jerarquía visible, el valor de los tejidos y la distribución del derecho
a demostrar la riqueza. Los propios supervisores, que vivían de una parte de las multas, se convirtieron en controladores profesionales del estatus, y no en guardianes de la moral. Sus intereses estaban relacionados con la búsqueda de infracciones, y no con que la sociedad se volviera realmente más modesta. Los proveedores de la corte utilizaban el miedo a las prohibiciones para vender la magnificencia permitida. Los sastres y peluqueros aprendieron a equilibrar los pedidos y los riesgos, y las mujeres se convirtieron en escaparates vivientes de la reputación familiar, en los que se probaban nuevas formas de control. El final de esta historia no ofrece ningún alivio. Las leyes suntuarias no desaparecieron con las ordenanzas individuales, sino que se disolvieron en la costumbre de leer el traje como un documento y el cuerpo como una superficie para marcar el rango. El honor por el cuello, la modestia por la longitud de la manga, la decencia por el grosor de la tela, se convirtieron en el lenguaje cotidiano en el que el poder se comunicaba con sus súbditos sin palabras. El mito hablaba de la lucha contra la libertinaje. Los documentos que quedan en los archivos muestran otra cosa: un sistema de regulación del estatus y el dinero en varias etapas, en el que la tela y las plumas se utilizaban como medidas de lealtad, y la modestia en el traje se convirtió en una forma de sumisión de la que era casi imposible escapar.